Bienvenidos a una edición extraordinaria de Entre Líneas. Hoy vamos a hablar con el doctor Enrique Eduardo Galeana de la historia no contada de las cautivas. La historia no oficial, pero sí oficial porque tiene documentación respaldatoria. No te muevas de ahí porque te va a sorprender, ¿eh? Andá, prepara tu café, tu té, tu mate y prendete porque comienza ahora. La Guerra de la Triple Alianza se desarrolló entre 1865 y 1870 y ensangrentó a la Argentina, a Paraguay, a Uruguay y a Brasil. No se puede entender esta guerra sin considerar que fue un eslabón muy importante en la construcción del Estado de los países de la región del Plata. En este contexto de guerra, en principio, 5 mujeres de la aristocracia correntina, por orden directa del general Francisco Solano López, fueron secuestradas durante la ocupación de la ciudad de Corrientes por las tropas paraguayas, que se produjo el fin de Semana Santa en abril de 1865. Estas 5 mujeres, Jacoba Plaza de Cabral con su hijo Manuelito, Victoria Bart de Ceballos, Encarnación Atienza de Osuna, Carmen Ferré de Alsina con su hija Carmencita y Toribia de los Santos de Sosa, esposa del coronel Desiderio Sosa, fueron sustraídas de sus hogares el 11 de julio de 1865. Regresaron a Corrientes el 5 de septiembre de 1869, 4 de ellas. Toribia, se supone, murió de cólera en tierras paraguayas. Al llegar, cumplen la promesa hecha a la Virgen de la Merced: guardar silencio hasta entrar, rezarle y agradecerle por haber vuelto. La elección de estas 5 mujeres no fue casualidad. Eran esposas de los militares que eran resistentes al régimen paraguayo y estaban en sintonía con el gobierno de Mitre y de Buenos Aires. En 1941 se inaugura en la costanera correntina el monumento hecho de mármol y laca que conmemora a estas 5 mujeres, hecho por Luis Perlotti. Para hablar de esta historia, contextualizarla y saber qué pasó con estas mujeres, está con nosotros, como siempre, nuestro historiador estrella. Él es investigador, escritor, doctor en ciencias jurídicas, abogado, profesor extraordinario de la UNE. Y tenemos el privilegio de que siempre nos acompañe para contarnos la verdadera historia. Él escribió un libro, que no sé si es el único, ahora me va a decir si son 2, si son 1, son 2, ya me está ahí tildando, son 2, que se llama, el que yo sabía, Cautivas Correntinas, Guerra de la Triple Alianza, agraciadas o desgraciadas. Estamos hablando del doctor Enrique Eduardo
Galeana. ¿Cómo le va, doctor? Pero muy bien, Marcela, buenas tardes. Repetiste exactamente la historia oficial, Exacto. la historia construida, fabricada por el mitrismo para Corrientes, cuando la tragedia de las mujeres correntinas es mucho más amplia, Así mucho es. más Por grande. eso ya se la dejo a usted. Sí. Porque en realidad usted habla de 9. Yo en el 9 primer, por lo menos, ¿no? claro, en el Por lo primer, menos. yo hablo de muchas más. Sí, bueno, pero En 9 el primer tomo, conocidas, claro. que yo abordo el tema de las cautivas correntinas, yo digo cautivas correntinas o mujeres correntinas en el Paraguay. Pero digo, cautivas correntinas, agraciadas o desgraciadas. ¿Por qué? Porque tanto Victoria Bar de Ceballos, Carmen Ferrer de Alsina, Jacoba Plaza de Cabral, Encarnación Atienza de Osuna y Toribia de los Santos de Sosa, alias Tórtora, no eran todas de la aristocracia correntina. En primer lugar, Primero. Ajá. no eran patricias, eran algunas como la Ceballos, era de dinero y podía pertenecer probablemente a la aristocracia. La Cabral también. Pero vamos a hablar, yo me equivoco acá cuando digo, dos de ellas eran hijas de paraguayistas, Santos de Sosa, Tórtora, esta Toribia mujer, sería, ¿no? La que no volvió. Toribia, que no volvió, que no sabemos si murió o no murió. No hay ninguna prueba que acredite tal circunstancia. Que mantenía correspondencia de manera permanente con su mamá y que Desiderio Sosa, hijo natural, ya descarta la posibilidad que sean del patriciado, porque en esa época ser hijo natural era lo mismo que ser la hierba que crece al lado del zanjón, para aclarar bien las cosas, ¿eh? Sí, doctor, sí. Bueno, o sea que la oposición de la familia de los Santos para contra el matrimonio con Desiderio Sosa, Desiderio tuvo que trabajar de hachero, tuvo que ir al Chaco, buscaba toda la forma posible para mandarle algo de dinero y telas y cosas a su esposa, que no era prisionera, era amiga de los paraguayos. Bueno, ahí está. Bueno. Vamos a contextualizar, antes de hablar Sí. de las cautivas. No, pero primero tengo que decir otra cosa. A ver, diga. Ferrer de Alsina era la otra paraguayista. Ah. Porque Carmen Ferrer de Alsina, que fue Carmen con su Ferrer de hija. Alsina, porque Ferrer de Alsina, Manuel Ferrer era netamente paraguayista. Y la tercera, que tampoco era de la sociedad correntina, es exactamente Encarnación Atienza de Osuna, paraguayista y no de la sociedad correntina. ¿Por qué? Porque Encarnación Atienza anteriormente o era Escobar o era otro apellido. Y Rafael Atienza, el gobernador de Corrientes, Claro. la reconoce como hija natural. Así que ya Darecoy, la aristocracia. Se perdió la aristocracia. Claro. Bueno, ya tenemos dos. Yo le voy a agregar, después hablamos, Tres tenemos. ya tenemos tres, es decir que dos quedan flotando. Flotando. La Bar de Ceballos, la familia de Bar de Ceballos, yo tuve la suerte de conocerle a la bisnieta, doña Vivi Ceballos, que era mamá de Beba Encinas de Matusevis. Y Beba Encinas de Matusevis era descendiente de la Ceballos. Y la Ceballos tuvo la suerte de sobrevivir a todo lo que le prohibían que hable y que cuente las cosas. Y la Ceballos le dijo a su bisnieta, porque ella vivía hasta 1920, 21 aproximadamente, los demás murieron todos. Y le dijo a su bisnieta, mira, yo en realidad no sabía lo que era la vida y aprendí a vivir cuando me llevaron mis amigos los paraguayos. Pero ¿por qué se van estas mujeres?
o cómo se van, porque vamos a Estas mujeres estaban contextualizar un bailando. poquito en la guerra de Sí. la Triple Alianza primero, porque hay que entender de que la guerra de la Triple Alianza se desarrolló gran parte aquí en nuestro Corrientes. territorio. Se inicia en Corrientes. Claro, fue tomada Corrientes Sí, por los señor. paraguayos. En Semana Santa, abril de Semana Santa, 13 o 14. Exactamente. Y, digamos, había correntinos que no estaban de acuerdo con el gobierno de Mitre, ¿no? Entonces El eran 90%. más pro paraguayos El 90%. que pro mitrista. Sí. Y por otro lado, bueno, había una resistencia, ¿no? Sí. Que era pro Buenos Aires, pro Mitre. Entonces hay que entender que esta guerra territorial que se tuvo y que se llevó a cabo aquí en Corrientes, trajo muchísimos muertos para el Paraguay, diezmó la población masculina del Paraguay. Bueno, Solano era una persona también bastante déspota, hay que decirlo. Era un tirano. Era un tirano. Un tirano criminal. Claro, y a la vuelta del corte, si quiere, hablamos de quién era Madame Lynch, su esposa, y qué papel jugó en la guerra. Pero tenemos que hablar de las cautivas que no están nombradas. No, sí, no, ya vamos a llegar a Carmen Ruiz Moreno de Covielo, ya vamos a llegar a Hilariona Cáceres, Dolores Cáceres y Trinidad Saragauna, que son las que yo tengo. Por ahí usted tiene más. Todas esas se llamaban residentas, amigas de Francisco Solano López, Ajá. con las 5, más las que citaste, que después, las que citaste último, Hilariona, Dolores y Trinidad, se convierten en destinadas, prisioneras. Ah. ¿Por qué? Porque lo fusilan a Gauna y porque lo matan a Manuel Ferré, lo fusilan a Manuel Ferré y porque lo declaran traidor a Sinforoso Cáceres. Ah, bueno, ¿eso todo? Sí. Vamos a un pequeño corte, vamos a un pequeñito corte con Ariel Silva Seguros y ya volvemos con más Las Cautivas y el doctor Enrique Eduardo Galeana. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial.
Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Y volvemos con esta apasionante historia de las cautivas que realmente está poco contada, poco documentada. Hay una historia oficial, como dice el doctor, pero también hay una historia atrás contextualizada en el ámbito de lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Doctor. En el 2 de agosto de 1865, ya cuando los paraguayos se estaban preparando para retirarse después de los desastres que se producen en Paso de los Libres, en la batalla de Yatay, donde Duarte y Barrios pierden el ejército paraguayo, 10.000 y pico de hombres o más. Wenceslao Robles se va retirando hacia el norte porque la flota paraguaya fue destruida en el Riachuelo. Los paraguayos saben que no pueden quedarse porque Urquiza, que les había prometido ayuda, Urquiza vende la caballada, se levanta el ejército entrerriano, se dispersa y Mitre tiene que venir arrastrando gente atada de pies y manos de las provincias y de todas partes. Es decir, que el ejército de la Triple Alianza argentino era un ejército de prisioneros prácticamente. Y aquellos que se rebelaban o desertaban eran fusilados. Este diario La Nación dice que el 12 de julio, 24 mujeres, todas oriundas de la provincia de Corrientes, fueron cautivas y llevadas al territorio paraguayo. No son las 5 que nosotros citamos. Las 5 que citamos se van después. Se van voluntariamente después de un baile que se estaba realizando al lado de la iglesia de San Antonio o hoy la iglesia de San Francisco, en lo que sería la calle Avenida Italia y Plácido Martínez. Ahí ya estaba prácticamente la barranca del río. Claro. Bueno, ellas estaban bailando, pero ¿por qué estaban bailando? Porque a nadie se le ocurrió preguntar qué pasó en Corrientes. ¿Por qué los 5 maridos de estas mujeres salieron a disparar y no llevaron su familia como hicieron otros? Muchos llevaron a sus familias. Y el cerco paraguayo y la obligación de los paraguayos era respetar a la población correntina. ¿Por qué? Porque el 90% de la población correntina, como dijo el juez federal que investigaba el delito de traición a la patria, dijo, si tengo que condenar a los correntinos por traición a la patria, nos queda uno. Así que déjenme nomás que le absuelva a este. Así le absuelven a Ramón Contreras, a Billingur, a Lotero y a otros tantos que figuran en el normalismo de la cita de los paraguayistas. Por eso, vemos cuáles pueden ser las consecuencias. Primero, las mujeres solteras o las que no estaban con su marido tenían que ir a bailar y tenían que concurrir a las fiestas que hacían. Velorios no se hacían. Dígame, doctor, perdone que lo interrumpa. Sí. Habían 3 tipos de mujeres para Solano. Las de buena se llamaba buen tono, sí. Las que eran aristócratas, sí, sí. Las peinetas doradas, Quiguavera, y las comunes. Sí. ¿Qué eran esas? Las de buen tono eran las del patriciado. Ajá. Ya vimos que 3 no son del patriciado, las nuestras. Sí. En primer lugar. Las de la Quiguavera eran las mujeres solteras, que fue un decreto de Gaspar Rodríguez de Francia, que tenía una hija natural, porque era un gran hipócrita también Gaspar Rodríguez de Francia, y como tenía una hija que era trabajadora y a su vez prostituta. Entonces, la Quiguavera
eran mujeres que vendían su cuerpo, trabajadoras sexuales. Como se Esas dice. eran las peinetas doradas. Exactamente, que vinieron a Corrientes, estuvieron en Corrientes, pararon en la casa de las damas correntinas y cada ejército siempre se movía con un montón de mujeres. Así es, con las soldaderas Las y también... soldaderas. Todas esas soldaderas. cosas se omiten en el mito de las cautivas. Estas mujeres, de las 5 vamos a hablar, porque Sí, las sí, sí. demás sabemos que se fueron por su voluntad y otras no. En el caso nuestro, estas mujeres tenían que ir a bailar. ¿Por qué razón? Porque llorar estaba prohibido. Vos recibías una noticia que murió el candidato que tenías, etcétera, nada de llorar. Te va a bailar. Era derrotista, a bailar. Venía la banda de Humaitá, tocaba 3, 4 días en la Plaza 25 de Mayo y todas a bailar. En las casas prominentes de Corrientes se recibía la oficialidad paraguaya, la que tenían botas. Y ahí bailaban nuestras mujeres presuntamente cautivas. Ajá. Y tanto baile, y hospedarle en la casa, y los maridos escondidos disparando por otro lado, peleando por la independencia aparentemente. Claro, en la resistencia, digamos. Pero ¿dónde se produce el crack, diríamos el derrumbe de la dignidad de estas mujeres? Estas mujeres que no tenían marido bailaban con los paraguayos. ¿Y qué decían las otras mujeres que bailaban con sus esposos? Mirá, estas mujeres que están, sus maridos no están y andan bailando con los paraguayos. Y no sabían que estas pobres mujeres tenían que obedecer las órdenes. Claro. Perdieron su honorabilidad. Las 5 perdieron su honorabilidad. Cuando ellas se trasladan al Paraguay, una, Navarra del Ceballos, se va con el suegro. Suegro al cual le devuelve, le dice, andá nomás vos, no te necesitamos acá vos. Son una boca más. La otra se va con el padre, con Manuel Ferré. De eso no se habla. Es decir que estas mujeres sufrieron lo que yo llamo la noche triste de Corrientes. Algún historiador de tantos sabios que tenemos en Corrientes, porque todos son sabios, el que no es sabio, que demuestre lo contrario. Alguien habló de lo que pasó la noche del 25 de mayo de 1865 en la ciudad colonial correntina, que eran 10 y 8 cuadras. 10 hacia el sur y 8 al costado. Esa era la ciudad de Corrientes de 1865. ¿Alguien dice algo? No. Desembarcan las tropas de Paunero, brasileros, uruguayos, argentinos y paraguayos libres, con su bandera. Derrotan a las tropas paraguayas que cuidaban la ciudad. Previo bombardeo, hicieron un desastre en la ciudad. Las tropas paraguayas se van al linde de la ciudad y miran, no esperan a ver qué es lo que hacen esta gente. Hacen su campamento en la Plaza 25 de Mayo, preparan la comida. Mientras tanto, todas las tropas brasileras, uruguayas, argentinas y paraguayas se dedican al saqueo y a la violación. Muchas mujeres correntinas patricias fueron violadas delante de sus hijos y sus maridos. Dios mío. ¿Alguno escribió esa historia? ¿Alguno se atrevió a decir esa historia? No, porque guardan un prurito que no deben guardar. Tienen que decir la noche triste de Corrientes, la noche horrorosa de Corrientes, porque las mujeres de Bellavista, las mujeres de los pueblos de la vera del Paraná, sufrieron lo mismo. Y hay un dato que es importante. Esa misma flota que desembarcó con Paunero, al otro día se manda a mudar y lleva 200 familias correntinas que van a ser ubicadas en Santa Fe, en Paraná, en San Nicolás y en Buenos Aires. ¿Por qué no la llevaron a estas 5 mujeres correntinas si sabían que estaban solas y que sus maridos aparentemente estaban peleando a favor De Mitre. de Mitre? ¿Por qué no las llevaron? Porque no se quisieron ir, sencillamente porque ya fueron ultrajadas, porque fueron... Y los paraguayos, a los paraguayos no les interesaba un comino si estaban ultrajados o no.
ellos vivían en la casa de estas mujeres, se hospedaban en su misma casa, vivían con ellas y tenían relaciones con ellas. O sea que así fue la cosa. Por o sea, eso, ellos la ultrajaban, digamos, estando aquí en territorio correntino, Sí, sí. antes de ellas partir Pero por supuesto. al destierro, digamos, ¿no? ellas mismas van al destierro. Por eso, Avergonzadas, por decirlo. avergonzadas, indignadas, deshonradas, como el caso de, hablábamos recién, de la cautiva de Esteban Echeverría, en que Brián le dice a María, no, María, yo te amo, pero no te puedo tocar más, vos estuviste en manos del infiel. Pero no, a mí no me tocó el infiel, yo le maté al que me raptó. Claro. No, pero te agarró y te llevó en el caballo. Ya está. Ese era el pensamiento de la época. Esa era la mentalidad de la época. ¿Y qué pasa? Esto se produce, yo abordo el primer tomo desde el síndrome de Estocolmo. Cuando una mujer está prisionera, porque eran prisioneras, en la ciudad de Corrientes, tienen que obedecer a su captor. El jefe Vergés vivía en la Casa Mantilla, Buenos Aires y Costanera. O sea que ahí vivía Vergés, el ministro, un hombre muy inteligente, que termina fusilado, también por Francisco Solano López, porque era un hombre muy cruel. Y estas mujeres se van porque están deshonradas. Claro. Y cuando la va a buscar Ceballos ni siquiera le habla. Y esto relata el médico que le atiende a la bar de Ceballos, su esposa, que estaba enfermo. Dice, pero si el marido no le hablaba. Les trajo a Asunción, en Asunción le hizo cambiar su ropa, y después hacemos acordar lo de la carta. Ya. Vamos a una pausa porque esta es la historia no contada de las cautivas, ¿eh? Ojo con eso, porque es una historia que realmente a mí por lo menos me está impactando y sinceramente, bueno, probablemente nunca se haya hablado porque ellas prefirieron que así fuera y se escribiera una historia un poco oficial y dibujada de lo que realmente les pasó. Vamos a un corte con el gobierno de la provincia de Corrientes y ya volvemos. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial.
Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Y seguimos con esta historia de las cautivas en plena guerra de la Triple Alianza con el doctor Enrique Eduardo Galeana. Doctor. Los paraguayistas más sobresalientes de Corrientes, para que vayan recordando aquellos que crearon el mito de las cautivas, eran Ulpiano Lotero, José Luis Garrido, José Luis Fernández, Cayetano Virasoro, que muere fusilado, Domingo Igarzábal, muere fusilado, Tomás Bedoya, Antonio Díaz de Vivar, Roberto Villingur, Rafael Bedoya. Esto es lo que se saca del archivo Mantilla. Después hay una larga lista de mujeres prisioneras que no lo estoy ubicando acá, pero bueno, ya van a aparecer. No importa porque están en el libro y si Están en el usted los libro, quiere leer, los puede y comprar. acá tenemos Sinforosa Paiva, hija de Simeón Paiva, que tiene un monumento, diríamos un panteón muy importante en Paso de los Libres, era un sí. luchador, hermana del militar correntino. María Rosario Centurión, Sebastiana Parda y Ramona Sanz, criadas de los Cabral. Estas criadas le acompañaron a su ama, Cabral, Plaza de Cabral, Sí. a Asunción, y quedaron después como prisioneras. Claro. Cirila Espósita de Muñoz, esposa de un oficial de caballería, o la hermana, no se sabe todavía. Librada Romero de Antúnez, que era comerciante, fue llevada prisionera por resistirse. María Teresa Samaniego, criada de los Vargas Peña, y Azucena Carrillo de Soto, esposa de un oficial de caballería correntina. Estas sí fueron llevadas forzosamente al Paraguay. Después hay una lista que aparece en un diario de Rosario, en que hay como 30 y pico de mujeres que sí fueron arrastradas al Paraguay. O sea, que Después fueron están- llevadas no por su voluntad, digamos, Claro. ¿no? Y vos me preguntarás, ¿por qué aparece el segundo tomo de Cautivas? Ajá. Este tomo impactó en la sociedad, hubieron debates ocultos, porque los que critican estos libros no se atreven a hacerlo en un debate, en una facultad, en un aula, en un lugar de respeto y consideración. No se atreven, porque yo no voy a venir como estoy acá por el tiempo a citar así pasajes. Entonces, leo un comentario que hace un determinado Historiador. pseudo historiador y dice, un tal Galeana. ¡Oh, que me dolió terriblemente eso! Sí que, como si me hubieran pegado un lazazo en la espalda. Un tal Galeana. Dije, pero yo no soy noble, soy de Villa Basura, no tengo ningún inconveniente en decirlo, pero le voy a decir una cosa, No. caballero, que no es caballero. No se habla así. No sé así. Y eso me obligó a escribir Cautivas 2, la cruel realidad de las llamadas cautivas. Y acá sí me expando con todas. Y acá aparecen las cartas de Tórtora, o Santo de Sosa, Toribia, con nuestro amigo Desiderio Sosa. que ¿Quién era cita? su esposo, ¿no? Era el esposo. Y él le mandaba cosas. ¿Quién también le mandaba cosas a su esposa? Ceballos. La A Bart de Bar de Ceballos. Ceballos le mandaba 50 libras esterlinas. 50 libras esterlinas, Marcela, eran una fortuna. Claro. Carta perfectamente acreditada en la historia correntina. Pero para desgracia de los críticos de estos libros, una investigadora de la República del Paraguay, de San Lorenzo, Universidad Nacional de Asunción, Sí. de Ciencias Sociales,
se comunica conmigo y me manda una carta de 1868. Ya iban prácticamente varios años de guerra, ¿no? Claro, era ya el anteúltimo año cuando se termina, porque se sí. termina en el 70. Exacto. Comienzo el 70 en febrero, por ahí. Bueno, me manda una carta. La señora Bar de Ceballos le escribe al ministro Washburn y le dice, envíeme, no te estoy diciendo un corte de tela, una pieza de tela más una pieza de zaraza. Zaraza es la tela que vos tenés en este momento en tu vestido, de colores y agradable y livianita. Y además envíeme zapatos, porque no tengo zapatos. Eso está publicado en Anales de Historia de la Junta de Historia de Corrientes, 2022, diciembre de 2022. Es decir, que ya no cabe la menor duda que no eran prisioneras. Y para más datos, las verdaderas prisioneras son liberadas por el ejército brasilero en diciembre, 25 o 26 de diciembre, allá cerca de Cerro Corá, que hicieron el Vía Crucis. Claro, es porque dicen que ellas hicieron eso. No, ellas no hicieron nada. Ese verso que le van pegando, todo eso es mentira, absolutamente falso. Cuando llegan a Piribebuy, Piribebuy, que era la capital en ese momento. Luque era, primero era Asunción, cada Asunción van a Luque. A Luque. Luque a Piribebuy. Piribebuy. Al llegar a Piribebuy, Francisco Solano López tiene un acto de humanidad. Le llama al comandante de la ciudad, le llama al sacerdote y le dice, ordénele a toda mi gente, a los que son mis amigos, las residentas o proveedoras o productoras, eran las que cultivaban adelante y le daban alimento al ejército, que no me sigan más, no me sigan más, me siguen las prisioneras, que son la Gauna, la Claro. Cáceres, etcétera. Claro. Esas van a ser el Vía Crucis. ¿Y qué hace López? Pierde la batalla de Piribebuy. Sí. A los pocos días, el 12 de agosto de 1869, el 16 de agosto del 69, pierde la batalla de Acostañú, donde López, en un acto cruel, absolutamente injustificable, asesino como Rosas, manda a las criaturas, le pone armas, le pinta con corcho, etcétera, etcétera, y le manda al frente a las criaturas para que los brasileros hagan una matanza increíble. Y a las mujeres paraguayas pelearon en Piribebuy. Eso sí. ¿Cuándo llegan las correntinas que son cautivas? Para el que no es correntino, Angaú es falso. Les digo, llegan en septiembre. Fueron liberadas exactamente Después de esa. en Piribebuy y venían caminando. ¿Qué ocurría con las mujeres que encontraba el ejército brasilero? Las rescataban y las traían. Les tomaban declaración, las violaban y luego de las violaciones, las traían. Ceballos las encuentra en San Lorenzo. Bueno, espere que vamos a un corte. Sí, sí. Vamos a un cortecito y me seguimos con esto porque está fantástico. Vamos a un corte con el Banco de Corrientes y ya volvemos. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña.
los correntinos tenemos un plan. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte. Porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro, Más Banco. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Y volvemos con el doctor Enrique Eduardo Galeana y esta historia escalofriante no contada de las cautivas. Bueno, estas mujeres logran llegar a San Lorenzo, que es la estación del tren, y allí, con mucha plata, Ceballos se va a buscarlas. Las hace subir al tren, las trae hasta Asunción. Nunca les dirigió la palabra a ninguna de las cuatro. Pero habíamos quedado en que el ejército brasilero Sí. las tomaba, las violaba, Sí, después las devolvían, las digamos, identificaba y la mandaba para su lugar. su casa, para su lugar. Eso cuentan las prisioneras paraguayas. Las paraguayas hablan de las violaciones y sus abortos. Eso está todo documentado, ¿eh? Todos son libros publicados en el Paraguay. Lo que no hicieron los historiadores correntinos de cruzar el río charco. e ir a buscar los libros allá y los documentos allá. Muy bien. Ceballos, totalmente enojado, le hace cambiar la ropa. Sáquense esa ropa ustedes y le compra el tipoy, el vestidito ese, Blanco. el vestidito blanco o negro, por Yahoo, pobre. Y les hace descalzar. Ceballos no tenía para comprarle ropa. Asunción era la capital internacional de los bancos internacionales. La gente moría de hambre por la calle. La gente pedía comida. Las mujeres del alto patriciado se entregaban por comida. Hubo, sobre los escombros de la guerra, Francisco de Cut, aquel que quiera leer puede hacerlo, algunos se van a enterar de algo. Y cuando van al barco, Ceballos paga todo, por supuesto, era millonario. Ustedes van a llegar, Así. no van a hablar, van a decir que hicieron una promesa, se van a la iglesia y de ahí A la casa. Y en casa llegaron, les metieron en una habitación con 4 llaves y saben que ustedes no existen, muchachos, muchachas.
fueron. Todo eso que dicen que escribió la Ceballos y que dio una entrevista y que escribió una carta. Tomo la carta que dicen que escribió en 1871, que publicó un diario. En esa carta lo que está diciendo la Ceballos es: yo estuve muy bien en el Paraguay, nos atendieron, nos alojaron, nos dieron de comer. Eran residentas. Claro. O sea que si tomamos esa carta, después aparece otro documento que evidentemente no lo escribió ella, sin saber que la Ceballos había escrito esta carta de anterior de 1868. Vale decir que fueron tratadas por indignas y por haber sido tocadas por los paraguayos y por los brasileros y encerradas. Pero ¿qué pasa con la historia? En su trágico hilar la historia, van muriendo las pobres mujeres, las otras, va muriendo la Alsina, la Ferré, etcétera, y la Ceballos sobrevive, incluyendo a su marido. Y cuando la Ceballos podía, ya en el siglo XX, se escapaba. Se escapaba. Y se iba y se hablaba con cualquiera y contaba su historia. Y le contaba que ella era feliz y que tuvo relaciones con los paraguayos y que cuando murió uno de sus candidatos tuvo otro. Y le decía a sus nietas o a sus hijas, le decían que tienen que ser felices y que gozar. ¡Ah! Se alarmaban todo un escandalete. Pero y sí, eso es verdad, Marcela. Pero no, seguro, doctor, lo que pasa es que es tan diferente a lo que venden por ahí Sí, están que vendiendo. bueno, pero usted tiene todo documentado, tiene dos todo libros documentado. y que realmente por ahí siempre en la historia hay tantas versiones Bueno, acá hay que usted tiene toda la bibliografía en la cual se basa. 116 tomos, 116 libros, más Consultó. consulté, más toda la documental, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más todas las citas al pie de página. ¿Y qué Acá- pasó, perdón, con la hija con Carmencita y con Manuelito? ¿Ellos volvieron? ¿No volvieron? Porque nadie habla de eso. Bueno, según José Hernández, que estuvo observando la escena del desembarco de las cautivas, porque cuando las cautivas van a desembarcar, el barco enfila para el puerto. Pero como ven que había mucha gente, el comandante, por orden de Ceballos, pega una vuelta y se va a la punta San Sebastián. Y ahí le hacen desembarcar para evitar la aglomeración. La mitad de la gente iba a apoyarla y la otra mitad la miraban con... Escúchame, Totalmente. aquí, nosotros no. Bueno, ahí aparece Madama Lynch. Esa. Aparece Madama Lynch. Madame Bueno, Lynch Madame Lynch era la esposa de Solano, ¿no? era la De Francisco. mujer, La mujer. porque nunca vivió con él, porque él la hacía entrar de noche por una puerta secreta y después le hacía salir a la Era la madrugada. amante, digamos. Era amante, con un montón de hijos. Cuando cae en Cerro Corá, Madame Lynch es la única inteligente, porque le dice, "Shh", por orden. Yo voy a tener relaciones con los generales y los comandantes, porque es de acuerdo a mi rango. La chusma no. O sea que Madame Lynch no tiene ningún inconveniente, ¿eh? La hermana de Francisco Solano López queda embarazada de un comandante brasilero, la otra hermana se casa con un brasilero y se va. Bueno, la madre ya era muy anciana. Madame Lynch sale protegida por el gobierno paraguayo Claro. y el gobierno de la Triple Alianza. Y dicen que ella impide que Solano venga a Corrientes de alguna manera porque no quería que lo maten, ¿no? No, ella impide que venga a Corrientes Francisco Solano López, porque acá Solano López tenía su guaina. Ah, Y le era manda- un asunto de mujeres. Era entonces. un asunto de polleras. La guaina le mandaba regalos a Francisco Solano y Elisa Lynch se le paraban todos los pelos. Ah, con Pero Elisa razón. Lynch vuelve. Elisa Lynch vuelve a Corrientes en 1875. Se va a Asunción, llamada por el gobierno de Paraguay, para negociar. Ella decía dónde estaba el tesoro que enterró Francisco Solano López. El Paraguay le devolvía todas sus propiedades, campos, casas, etcétera. Y el presidente de pronto se ve rodeado por las mujeres paraguayas, que
una mujer que cocinaba con la carne que sobra y hace bueno, una comida muy paraguaya, advierte que llegó Elisa Ling y se arma un escandalete y prácticamente la linchan. El ejército, diríamos, las tropas inglesas, apoyadas por ejército paraguayo, la acompañan hasta el barco inglés. En el barco inglés, ella desembarca en Corrientes en 1875. Se hospeda en Corrientes. ¿La trataron mal? No. La recibieron con música, con cantos, con alegría, festejando. Y un grupo de señores, caballeros de la aristocracia correntina, para evitar algunos sinsabores, vienen a negociar con Elisa Ling y le ofrecen 50 libras esterlinas. Y él le dice muy poco. Por 200 libras esterlinas, yo 200, 500, no sé, no tengo la seguridad, yo firmo la escritura que no voy a hablar. ¿Quién le recibe y le atiende? Vicente Constantino. Vicente Constantino. El único sobreviviente de los buques argentinos que estaban surtos en el puerto de Corrientes en 1865. ¡Epa! El único. Y Elisa Ling lo ayudó mucho a este hombre. Por eso él sobrevivió. Los demás no. Y este hombre lo atiende y era el jefe del puerto de Corrientes. Y entonces le protege, como le protege toda la correntinada paraguayista y paraguayos que residían acá. Y ella firma una escritura. Mutis por el foro, Mutis por el foro, que no va a hablar ni va a decir nada de todo lo que pasó. De todo lo que pasó. Ni quiénes fueron los informantes, ni quiénes eran los espías, quiénes eran las mujeres que estaban con los paraguayos, qué hijos tuvieron y dejaron, etcétera, etcétera. Dios mío. Doctor, ¿qué papel jugó Godoy? ¿Quién era Godoy en la vida de Francisco Solano López y de Madame Lynch en la época de la Triple Alianza, de la guerra? A ver, yo a Godoy lo tengo medio oscurecido. Ajá. Porque no es un hombre relevante. No es un hombre relevante. Pero pareciera como que Godoy era el que cumplía las órdenes de esta mujer. A ver, Alicia Lynch tenía varios hombres. Godoy era el espía correntino. Claro, el a espía eso voy. que estaba acá. Claro. Ese era Godoy, el que le informaba todo, etcétera. Todo el mundo sabía quién era el espía de Godoy. Antes de la guerra, la Graña, antes que era el gobernador en ese momento, claro, ¿no? La Graña le escribía a Mitre diciéndole: general, presidente, mande tropas, protéjanos, nos están por invadir los paraguayos. Ya era cantado, invadieron el Mato Grosso, donde fueron las Quiguaverá y robaron todo lo que pudieron, saquearon el Mato Grosso y le tomaron prisionero al embajador plenipotenciario del Brasil. Claro. Bueno, y tomaron el buque brasilero. Godoy y otros le informaban: Ramón Contreras fue cazado en un barco llevando correspondencia informativa al Paraguay. Y se salva porque el procurador de la corte y asesor militar, auditor de guerra, Guastavino, le salva la vida. Porque cuando Paunero le quiere fusilar en el barco ya, él le dice: usted se hace cargo, pero hay un juzgado federal en Corrientes. Toda persona tiene derecho a un debido proceso y a la defensa en juicio. Hay un juzgado federal. Usted lo fusila y yo lo denuncio a usted. Así se salva Ramón Contreras, que va a ser rector de la escuela regional. Fíjese usted, qué intrincado sí. Es este tema de la guerra de la Triple Alianza y qué revelador es todo lo que nos está contando, porque realmente nosotros hay una, como usted bien dice, hay una versión oficial, pero bueno, el que quiera conocer la verdadera historia, ahí tiene 2 tomos escritos por el doctor Enrique Eduardo Galeana de Las Cautivas,
Son 2 tomos, ahí lo está mostrando, lo están ponchando. Están a la venta en Moglia Ediciones, por la calle Rioja. Así que, ¿usted sabe bien la dirección? Porque yo no me acuerdo. Rioja 755. Rioja 755, Están los libros de Las Cautivas, la verdadera historia, porque realmente, bueno, nosotros tenemos una versión, la historia siempre es así. Hay una versión oficial y por ahí hay cosas que están documentadas pero que no llegan a nuestros oídos, amén de que algún investigador como el doctor se tome el trabajo de hurgar, de leer. 100 y pico de libros fui a traer de las editoriales paraguayas. Para poder tratar de desentrañar este tema. Porque es intrincadísimo, es intrincadísimo. El archivo no guarda prácticamente nada, porque el archivo rompieron todo, porque había que falsificar la historia. Y algunos historiadores muy serios, presuntamente historiadores, dicen que son novelas históricas. Yo no le encuentro el motivo para ser tratado como novela histórica, porque los documentos están ahí, la bibliografía los libros están ahí, o sea, sí, que el que desconfíe... Residentas, productoras y no destinadas prisioneras. Exacto. Nunca estuvieron en un campo de concentración. Eso le estaba por decir, bueno, que había un campo de dos campos de concentración. Sí. Y Vitiví, exactamente, y Espadín. Espadín, horribles. Ahí horribles eran los campos de concentración donde iban estas mujeres. Doctor Enrique Eduardo Galeana, como siempre, muchísimas gracias, un honor tenerlo aquí en Entre Líneas para poder enterarnos de la verdadera historia de Corrientes. Muchas gracias. Hacer. Gracias a vos, Marcela. Yo sé que en este momento es tema de conversación en donde estés este programa, que yo lo denomino un programón que va a traer cola, va a traer cola y eso me encanta. Te espero en la próxima edición y quiero agradecerte por siempre estar de aquel lado, porque si vos no estás de aquel lado, nosotras de este tampoco. Así que muchísimas gracias y como siempre, vestida por Vitamina Uma, los accesorios, ahí están los zapatetes, son de Backbell, los zapatos son de Backbell. El vestido es de Vitamina Uma. Los accesorios son de Adelina Bayer. Ahí voy subiendo. Miren qué divino este vestido, súper fresco para esta temporada de vitamina. Y bueno, acá estoy con los accesorios, peinado y maquillaje de la señora Nancy Frutos. Gracias y nos vemos en la próxima edición.